Alfredo Barnechea, un placer tenerte por acá. Buenas noches. Te sigues riendo de Fernando Olivera. No me río qué gusto estar acá. No, un placer. Había leído entrevistas que has dado, vi también la que diste el domingo en el programa Panorama, y hablas mucho también sobre el tema de las reformas. Yo quería preguntarte directamente, ¿no? ¿En qué sectores crees tú que el Perú necesita reformas y cómo llevarlas a cabo en nuestro país? Mira, Cristian, el fondo del tema yo creo que es el siguiente. Yo creo que en los últimos 25 años el Perú siguió un modelo que se preocupó de los grandes números, ¿no? De la macroeconomía, de la economía, de las empresas, pero se olvidaron de un pequeño elemento que es la gente, se olvidaron de los peruanos. Y yo creo que lo que hay que es cambiar de dirección al país. Y yo creo que el país lo que necesita fundamentalmente son dos nuevos grandes pactos. Un pacto, por un lado, un nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos, que es lo que el Estado realmente va a cumplir con los ciudadanos, para crear una sociedad de bienestar fundamentalmente. Y luego lo que creo que es muy importante, que es un nuevo pacto entre el Perú y las industrias extractivas. ¿Solamente las extractivas? Digo en general, o sea, creo que es esencialmente el problema de las industrias extractivas, una relación distinta con el gas, con la minería, una actitud distinta frente a la agricultura. Nuestro programa es un programa esencialmente de largo plazo y de corto plazo. Creo que en el largo plazo lo que nosotros queremos lograr, y estoy convencido que es posible, yo creo que el Perú puede ser un país industrializado en una generación. Los países que han hecho eso, y hay muchos países que lo han hecho en una generación, siempre han tenido antes un piso competitivo de energía. Y el Perú puede ser muy competitivo de energía. Y en el corto plazo es crear una sociedad de bienestar. Una de las cosas que nosotros hemos planteado, nosotros planteamos 3 o 4 cosas muy sencillas. Primero, una gran revolución de clases medias. Los países que han funcionado, los países que tienen economías dinámicas, democracias maduras y estables, son los que tienen grandes clases medias. Okay. Nosotros vamos a hacer una revolución fiscal y social, vamos a elevar el umbral de la renta de 2.300 a 4.000 soles, nadie pagará renta. Y entre 4.000 y 6.000 soles, que son más o menos de 12 a 18 UITs, podrán deducir todos los gastos de educación, de salud y de vivienda. Ese segmento de gente va a favorecer a 1,5 millones de familias. Es una gran revolución. La otra cosa que tenemos que hacer es poner un piso de salud universal. Y mientras no haya una cobertura universal de salud, nosotros vamos a financiar y subsidiar los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. 3, vamos a crear 1 millón de nuevas viviendas. Tu techo es un derecho. Estamos haciendo además alianzas con distintos sectores, por ejemplo, gente de construcción civil que nos ha buscado, policías, maestros. Vamos a construir 1 millón de viviendas y tratar de organizarlas en 25 ciudades inteligentes. Ok, entonces el cuarto punto, perdón, justamente. El cuarto punto siempre es, aparte del tema de seguridad que se mencione, que es una condición esencial que el Estado, los Estados fueron creados para dar ley y orden. Para eso se forman los Estados, ley y orden. Y este es un Estado que no da ni ley ni orden. Pero el cuarto lugar, aparte del tema de seguridad, es el tema de educación, y educación pública de calidad. Yo creo que esos 4 pilares son los 4 pilares de una sociedad de bienestar que nosotros queremos crear. Me queda claro esos 4 puntos y esos 4 qués, pero justamente cómo, porque alguno podría argumentar que hay una cierta contradicción ahí, ¿no? Que por un lado vas a reducir una reforma fiscal, reducir por ahí impuestos, nadie va a pagar impuesto renta a partir de tal monto, pero al mismo tiempo 1 millón de viviendas, subsidiar el tema de los medicamentos. ¿Cómo así compensar esos deseos con el financiamiento a ellos? Por eso es que está el otro tema del pacto con las industrias extractivas. Okay. Nosotros en el gas, por ejemplo, hemos recibido por todo el gas del Perú unas regalías de $35 millones. Es una relación completamente inequitativa por el Perú y es un drenaje de recursos enormes. Si el Perú estuviese recibiendo por su gas lo que tiene que recibir, nosotros tendríamos un superávit para hacer todas las grandes reformas. Cuando planteo las reducciones de impuestos a las clases medias para meterle el dinero a las clases medias, no dárselo a las empresas, sino a los ciudadanos, es evidente que eso va a ir al consumo y en consecuencia eso va a reinyectarse en la economía. Y esto tiene que ver algo muy importante, Cristian, que es esto. En los últimos 10 o 12, digamos, no 12 años, 10 años, empezando sobre todo el año
Dos, el Perú, como el resto de los países de Sudamérica, creció mucho. ¿Por qué creció mucho? Creció mucho por China. La realidad es que no se produjo por ninguna magia de los gobiernos de Toledo y de García, sino que lo que jaló no solamente al Perú, sino a Sudamérica. Siempre yo hago la distinción con México, con América Central, que están más pegados a la locomotora de los Estados Unidos. Pero lo que le jaló a Sudamérica fue China. ¿Ya se acabó China, desde tu punto de vista? Sí y no. A ver, eso tiene dos respuestas. En términos de los números de la última década, en que China crecía a 10 y se pensaba que a cada 1% de crecimiento chino correspondía a 0,6 en Sudamérica, por tanto, si China crecía a 10, 6, China ya está en un crecimiento de 6,9 en teoría. Lo que yo creo estudiando China, cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de crecimiento de electricidad, acá hace 2 días han metido en prisión al jefe de la estadística china. Es muy probable que China ni siquiera esté en 6,9. Sí, se habla de que bambean sus números en el tema de... Hay mucha bamba en los números chinos y es probable que el crecimiento sea menor, con lo cual la dinámica de la próxima década ya no va a estar fundada en las compras chinas o en la locomotora externa, sino en otros mecanismos como es inversión pública en infraestructura y como consumo. Justamente nuestro programa está en esa línea. Pero déjame terminar un ratito porque quisiera completar la idea de China, que creo que puede ser interesante para tus televidentes. China, la gran revolución china, ten en cuenta que China, la gente no es un número impresionante. En los últimos 4 años, China consumió en cemento más que lo que consumió en cemento Estados Unidos en todo el siglo XX. Porque ha sido este gigantesco proceso de urbanización, nunca visto en la historia del mundo, de centenares de millones de gente que pasaron del campo a la ciudad. Ahora China tiene otro déficit y otra brecha, sigue jalando gente del campo a la ciudad, pero sobre todo tiene que cerrar la brecha entre el este, que se desarrolló en las zonas costeras, y el oeste chino, que se ha quedado más pobre. De modo que el impacto chino, los que conocen bien China creen que China en realidad va a estabilizar su crecimiento recién hacia el 2030. Okay. Pero de todas maneras, el gran impulso de crecimiento de los grandes números de dobles dígitos ya se terminaron, ¿no? Y en consecuencia tenemos que tener otro tipo de dinámicas de crecimiento. Ok, volviendo entonces al tema del Perú, esa situación, ese nuevo contexto internacional, ¿qué hacer entonces para que el Perú finalmente, si ya acabó ese romance con China de alguna manera de poder exportar minerales, piedras, como critican algunos, qué hacer acá finalmente para poder seguir con las tasas de crecimiento que teníamos hace 3 o 4 años? Ya te he dicho que hay 2 elementos que te estaba mencionando. Uno es un impulso al consumo. Esta gran revolución de clases medias no solamente va a ser un enorme empuje a la creación de una gran clase media peruana, devolviéndonos lo que tiene que darle lo que los estados no dan. Bueno, uno dice, oiga, ¿por qué puede haber obras por impuestos para las grandes empresas y no hay servicios por impuestos para los ciudadanos? Luego, mucha infraestructura, mucha inversión pública en infraestructura. Pero el Perú, eso tiene que ver también con el sueño de un país industrializado. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer petroquímica. Estamos casi obligados a hacer petroquímica. Una de las cosas que yo estoy planteando con el gas, una de las cosas que está pasando con el gas es que están exportando el etano como si fuese metano y nosotros tenemos que usar ese etano para industrializar petroquímico. Un gran polo petroquímico en la costa del Perú que está entre Matarani, Hilo, incluso parte de Tacna. Crecimientos en inversión en energía eléctrica. El Perú puede ser el gran país productor de energía eléctrica. ¿Eso lo haría el Estado peruano a través de empresas o traer a inversionistas privados? No, yo no creo en el Estado empresario. Okay. Pero sí creo en un Estado poderoso. Acá hay una gran falsedad en la discusión presentada por los que han mantenido la hegemonía intelectual de estos últimos 20 años. Usted quiere Estado más, no es un tema de Estado grande o Estado chico, ni Estado empresario o no empresario. Mientras más sector privado, mejor. Mientras menos Estado, mejor. Es decir, el mayor sector privado posible y el menor Estado necesario. Pero a veces el Estado tiene que intervenir. Y de hecho ha intervenido en muchas ocasiones. Pero esencialmente hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en el caso del 1 millón de viviendas, no lo va a hacer el Estado. Okay. El Estado lo que va a poner es el suelo. Okay. Y va a hacer la inversión en infraestructuras necesarias, pero una vez que esté eso, se va a subastar para que sea la industria privada. No las grandes empresas brasileñas o extranjeras, sino empresas, espero,
pequeñas y medianas peruanas. Quiero entender un poco cómo va a cambiar la relación entre el Estado y las industrias extractivas. Por ejemplo, si te haría una pregunta directa, ¿qué vas a hacer con los proyectos Conga Tía María? ¿Vas a sacarlos adelante o qué harías con ellos? A ver, primero déjame contestarte la cosa general que quiero que se entienda nuestra posición. Yo lo vengo diciendo por todas partes, yo soy un gran creyente en la minería. Yo voy a ser un presidente que va a sacar adelante los proyectos mineros. Yo creo en la minería. Y creo en la minería porque conozco la historia de mi país. La columna vertebral de la riqueza del Perú es siempre la minería. Estuve en Quillabamba, dije en Quillabamba, lo dije en Proética, lo he vuelto a repetir hoy día en Contraloría, te lo repito hoy día ahora. Yo, por ejemplo, he sido un gran admirador de un gran minero peruano que es Alberto Benavides. Claro. Pero no solamente un gran empresario, un gran peruano. Yo decía, sin Alberto Benavides, y el Perú sería un país más rico que Noruega. En toda la historia del Perú, en los incas, en la colonia, en la república, la minería ha sido la columna vertebral. Lo que no se puede hacer es que venga una compañía extranjera y quiera tirarse una laguna en Conga. Y tú dices, oiga, detrás de Cajamarca está el Marañón. No es más inteligente un gran pacto nacional por el agua y no solamente poner más lagunas, sino inundar de agua todos los valles interandinos de Cajamarca. Tía María, por ejemplo. No dice, todos los ríos del sur del Perú, fundamentalmente Tacna y Moquegua, traen muy poca agua. Pero atrás tiene el Titicaca. Correcto. No, pero a mí me queda claro, pero ¿quién debería tener esa visión y decirle a los señores de Conga, ¿sabe qué, señores? Esta laguna no va, hágalo de esta u otra manera? Un presidente de la República como Belaúnde. Pero en general, déjame decirte algo que creo que es muy importante. Cuando yo te planteo una nueva relación con las industrias extractivas, es la siguiente. Cuando una compañía minera saca de un cerro, de Conga, del Cerro Quilish, de Yanacocha, de Toquepala, de la mina que tú quieras, mina grande o mina chica, y saca una tonelada de piedra que tiene tantos gramos de oro, o de plata, o de cobre, o de molibdeno, o de infinidad de minerales que tiene el Perú. ¿Eso qué sale de quién es? Bueno, sí, claro, tiene que ser de quien ha hecho la inversión en parte, pero algo es nuestro, ¿no? Del Cerro del Perú. Cuando alguien saca gas de un pozo en Camisea, claro, han hecho las inversiones. Ok, pero se pagan regalías, se pagan impuestos, eso es lo que argumentan las industrias extractivas. Sí, pero yo lo que planteo es, no están pagando lo suficiente. Tendríamos que ponernos a conversar los números, en el caso de Camisea son unos números muy poco equitativos. Pero, ¿cuál es el fondo de lo que yo planteo? ¿Cuál? Yo planteo un trato de igualdad. Es decir, mire, usted saca ese gas, ok, parte suyo. Yo reconozco que usted está haciendo una inversión, yo creo en la inversión privada, y creo en la inversión privada nacional y extranjera. Usted está poniendo una planta de tratamiento, va a hacer usted a moler esas toneladas de piedra, va 100 toneladas, 300 toneladas, 1000 toneladas, X toneladas al día, muy bien, usted está haciendo una inversión. Una vez que usted amortice esa inversión, que vamos a pactar previamente, lo que queda tiene que ser compartido entre el Perú y ustedes. Y lo mismo sucede en el gas, es un nuevo trato de igualdad, un trato que sea mucho más equitativo. ¿Sabes qué? Yo quiero evitar que pase con el gas lo que pasó con el guano en el siglo XIX. En consecuencia, los recursos naturales tienen que ser compartidos más equitativamente con el Perú. Ese es en el fondo mi posición. Y eso crearía además unos fondos fiscales enormes. Ten en cuenta que en el caso del gas, por ejemplo. Pero muchos dirían que no nos hace competitivos frente a otros países que no son, sociedades estatistas, no son gobiernos nacionalistas como puede ser Chile. La gente argumenta, por ejemplo, que Chile es más competitivo para que venga inversión privada. ¿Hay algo cierto de eso o tú refutas esa posición? No, yo no creo eso. Yo creo que además cuando tú ves, por ejemplo, muchas cosas, cuando ves las subastas de petróleo en México, y pagan hoy unas regalías de 80%, y con el 20% financian el resto de la inversión. Porque no se trata de castigar la inversión. Yo voy a reconocer la inversión. Hay dos maneras de hacerlo. Oiga, una vez que usted amortice su inversión y la pague, no quiero que nos la regalen. A partir de ese momento vamos a compartir los beneficios de otra manera. Otra manera de medirlo es esa, oiga, yo pacto con usted una tasa de retorno. Y en consecuencia son empresas además que nosotros tenemos unas riquezas que no tienen el resto de los países. Chile es un país, la gente habla de Chile como un país minero. Chile no es un país minero, Chile es un país cuprífero. Y es un país... Claro, nosotros somos más polimetálicos, ¿no? De todo. Nosotros somos todo, tenemos por ejemplo uranio. Correcto, pero Alfredo, mi punto es, por ejemplo, ya los contratos han sido negociados, la Constitución, la ley... ¿Cuál contrato? Por ejemplo, el contrato del gas, contratos que se han hecho y que finalmente no se podrían renegociar si es que no hay... Pero Cristian, fíjate, todos los contratos se pueden renegociar. Correcto.
Cualquier contrato será Siempre y cuando negocio. las dos partes lo quieran. Por supuesto. Yo creo en la seguridad Ok, jurídica. no cambiarías la Constitución si es que una No de hay las partes no necesidad de quisiera. cambiar. Por ejemplo, cuando yo planteo y digo a señores, no están defendiendo a los ciudadanos peruanos con las tasas de interés de las tarjetas de crédito y la deuda de consumo. Oye, ¿qué tiene que ver la Constitución? El artículo 52 de la Ley Orgánica del BCR les permitiría intervenir. No intervienen porque no hay voluntad política. Déjame sobre el tema, en el tema fundamental. Claro, en el tema del gas fundamental, ¿no? Porque aquí es que estamos hablando de cosas diferentes, te voy a decir por qué. El gas, nosotros tenemos mucho más gas del que la gente preveía. Hoy día hay gas en los lotes 57 y 58 que cuando salió Camisea no se conocían. El lote 57 es un joint venture, es una asociación originalmente entre Repsol y Petrobras, y el 58 era 100% Petrobras. Petrobras salió y ahora son los chinos, ¿no? Lo que se conocían era el 88 y el 56. Son contratos diferentes. El 88 fue un contrato de diciembre del año 2000, hecho por inversión con más de un postor, y donde se discutieron las regalías es 37.24%. El 56 no intervino Proinversión, fue un contrato con un solo postor a dedo que se lo entregaron. Pero, con una cosa muy importante, Cristian, que ya se sabía que ahí había gas, no es que estaban haciendo una exploración de riesgo. Entonces, son situaciones distintas. Lo que yo dejo entender, a ver si la gente un poquito, y tú me dirás si es que estoy por el lado correcto, ¿no? ¿Tú crees que finalmente el Estado peruano no se ha venido comportando como debería comportarse un Estado eficiente que saca cara por el tema de los peruanos, ¿verdad? ¿Te parece que ha podido negociar mejor? Lo estás expresando mejor que yo. Bueno, pero por ahí viene un poco el tema entonces, sí. ¿No? Ok, ¿qué hacer? Porque yo siempre pero lo he dicho, a mí me parece que aquí dicen liberalismo, pero yo creo que yo siempre lo he definido liberalismo bananero. Aquí la empresa, el Estado peruano debería tener a los mejores profesionales para a la hora que se sienta a negociar un contrato, pueda negociarlo como si fuese entre dos privados. Nunca he visto que el Estado peruano haga un contrato como si se hubiese dado entre Shell y por ahí ponle tú Statoil y Hydro. El Estado peruano siempre pierde, no me pregunten por qué, pero siempre es lesivo. ¿Cómo cambiar que el Estado sea eficiente? Porque ese es el punto fundamental. Cuando Fernando Belaúnde estaba en el gobierno no ocurrían esas cosas. Yo creo que lo que es fundamental es que en el Estado esté gente que tenga esto y esto. Alan García Pérez bajó y dijo 15.000 soles para nadie más, y obviamente todo el mundo se corrió hacia el sector privado. En el Poder Judicial no le pagamos bien, todo el mundo va a los estudios de abogados privados, nadie quiere ser juez. Tú has hablado mucho también que para ti es fundamental la reforma del sistema judicial. Yo creo que inversión privada de mejor calidad vendría, no como hemos visto empresas brasileras por ahí con un comportamiento poco transparente, vendrían si es que supieran que hay una seguridad jurídica y que no necesitan al gran estudio de abogados si es que tienen la ley de su lado. ¿Cómo cambiar eso también? Bueno, son muchas preguntas juntas, pero digamos, una fundamental que has tocado tú es que hay que elevar los salarios en el sector público. No solamente porque es un tema de justicia, sino que es un tema que va a decirle al país lo que la sociedad piensa de ese funcionario y de su función. Está haciendo una función muy importante. O sea, ya por sí le das una legitimidad, un reconocimiento al tener una dignidad al trabajo. Y un prestigio. Una dignidad al trabajo. ¿Tú cómo vas a parar la corrupción si el policía, si el funcionario público es como si tú contrataras en un restaurante a un trabajador de un restaurante y le dices, mira, no te va a pagar mucho porque es la propina la que es tu sueldo? Si tú tienes un funcionario público con un salario indigno, ¿cuál es la propina? Una coima. Consecuencia, es fundamental cambiar. Gianni Mujica dice que no es solamente el dinero. Un sociólogo que ha escrito mucho sobre la corrupción en el sistema judicial dice que no es solamente el dinero pagarles más, que hay un tema un poco más. ¿Cómo ir más allá? Hay un tema de dignidad del trabajo. Por ejemplo, en este tema de las viviendas que nosotros te estamos planteando, vinieron un grupo de policías y me dijeron, no es solamente, señor Barnechea, un tema de mejores salarios, que por supuesto, queremos mejores condiciones de vida. ¿Usted nos daría viviendas? Por supuesto, no hay viviendas. Le daremos educación para sus hijos. Pero en el caso del gas, volviendo al caso del gas, para ponerte ejemplos, que creo que es muy interesante que los televidentes sepan. Mira, a nosotros nos dicen que nos están dando una regalía por el millón de BTUs, que es la medida del gas de 17 centavos. ¿Sabes cuánto vende Bolivia ese mismo millón de BTUs? Se lo vende a Brasil en $5.50 y Argentina en $6.30. Si tú haces un ponderado, son cantidades distintas, pero si hicieras un promedio es 5.90. Pero pasa una cosa muy rara. Resulta que el balón de gas, de el GLP de 10 kilos, ¿sabes cuánto cuesta en Bolivia? ¿Cuánto? Menos de 11 soles. Acá en la zona donde sale gas de Camisea cuesta 55, el más caro del Perú.
Se está pagando un poco menos de 55, pero tú vas en Cusco, donde además están perjudicando al sur andino, está parada, por ejemplo, la planta de fraccionamiento y envasado de GLP, que permitiría que haya GLP más barato en Cusco, en Puno y en Arequipa. ¿Por culpa de qué sucede? Por falta de política, por falta de una visión del Estado, por falta de un criterio distinto. ¿No funcionan los reguladores que tenemos actualmente? Esa es otra pregunta. Yo creo que no funcionan. Yo creo que hay unas... ¿Han sido copados porque claro, alguno diría, oye, pero este más bien es un discurso de izquierdas? Ten cuidado con tus preguntas porque parece que vas a estar en una posición que después te van a decir chavista. Algún periodista... Pero justamente yo quisiera corregir eso, ¿no? Porque mucha gente diría chavista, pero no, es lo que yo digo. Esto es liberalismo, no lo que tenemos actualmente, que es un liberalismo entre comillas para favorecer a empresas y no al mercado. ¿Qué tendríamos que hacer justamente para cambiar ese tipo de cosas? Y yo te quería hacer la pregunta del gas. Tú eres eventualmente elegido presidente del Perú. Sí. ¿Qué es lo primero que le dices? Porque no creo que irías en la línea de Bolivia, que Bolivia tuvo que quitarles el gas a los españoles. Con esa situación renegoció y, oh curiosidad, los españoles aceptaron las nuevas condiciones. Qué raro, ¿no? Y porque estaba claro que era un gran negocio, pero tú irías hasta ese punto, o cómo sentarías a los españoles o a los que estén ahorita en el contrato y decirles, bueno, señores, ustedes... Bueno, españoles ya no hay. Ya no hay, es correcto. Lo que ha pasado, Cristian, en los últimos años en el Perú, de la misma manera que en la época del gobierno de Leguía, para hacer un poco de historia, lo que pasó fue un enorme tránsito de la propiedad británica a la norteamericana. Lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es la presencia monumental de China en el Perú. Tenga en cuenta que China, que entró al principio en hierro, en Shogun, en lo que era Marcona Mining, lo que era Hierro Perú, compró después Majas, Chinalco en Toromocho, luego los fondos de inversión para permitir que hubiese la fusión entre Glencore y Strata le dijeron muy bien, le permito. Correcto, y las bambas, se hicieron de las bambas. Le permito, pero usted me vende esto, me vende esto, me vende esto. Entre las cosas que vendieron son las bambas, también son dueños de las bambas. Son dueños de todas las compras de la harina de pescado del Perú. Hoy día son dueños del gas. ¿Eso es bueno? ¿Es negativo? ¿Es neutro? Es una realidad, es una realidad. Yo hubiera preferido una mayor diversificación en la canasta de inversionistas. Pero cuando tú me hablas de empresas, no hay empresas españolas porque el comercializador de camisea que originalmente fue Repsol, ahora es Shell. Y la pregunta que viene, por eso le he dicho al señor Bueno, Guzmán... pero Repsol sí tuvo acusaciones de haber revendido el gas, llevarlo a un precio. No son acusaciones. Okay. Fueron comprobadas porque fueron un arbitraje a Washington, al CIADI, que es el comité bajo el Banco Mundial. Que y los obligaron a pagar una multa. Y hubiera podido ponerse en cuestión el contrato, porque estaban desviando el comercio. ¿Por qué? Porque el precio en Asia era más grande. Ahora, resulta que ahora hay unas declaraciones del presidente de la Comisión de Federal Electricidad de México, que es quien compra el gas para México, que ha declarado, yo te lo puedo pasar el documento, donde dice México está pagando un premio sobre el precio asiático. El premio asiático, dice él mismo, Elías Ayub, el presidente de la Comisión Federal, es $14 y estamos pagando un premio de 1.26. Okay. Es 15.26. Eso es lo que le diría. Pero me dicen, oiga, y usted me dice que a mí me está pagando usted 53. Entonces, Shell está vendiendo a México, le está vendiendo a un intermediario tipo una trading house como Trafigura. No sé, pero el Perú no está recibiendo lo que tiene que recibir. Okay. Enrique Pasquel, subdirector del Comercio, dice, cuando Alfredo Barnechea dice que va a renegociar el contrato respecto, es siendo populismo, porque tú no puedes renegociar si es que no puedes prometer renegociar. Podrías incluso prometer intentar renegociar, pero no podrías afirmar que vas a renegociar. ¿Es cierto eso? ¿Crees que justo hay algo de verdad en eso? No entiendo qué es lo que dice el señor. El Comercio, para empezar, es un periódico que hasta el día de hoy, 4 de febrero, yo fui electo el 20 de diciembre. El diario El Comercio de los señores Miro Quesada fueron devueltos a ellos por el presidente Belaúnde. Correcto. Pero desde el 20 de diciembre hasta hoy, ese periódico no ha puesto una sola noticia sobre mi candidatura. Lo único que ha hecho es editoriales en contra mío. ¿Te ha molestado ese tema? No, ¿Crees que hay una...? No, que me va a molestar para nada. Bueno, pero si lo estás diciendo, Alfredo, te molesta. No es moleste, es un tema que tiene que ver con algo fundamental en el país, que es la igualdad en acceso a la información. Pero bueno, Canal N es del grupo, te tenemos acá, puede ser una línea editorial, qué sé yo qué pasará en el Comercio, no tengo la menor idea. Pero además digo, no he leído el artículo que mencionas. No, él dice... Déjame terminar. Te lo puedo leer acá, dale. No, pero digamos, no me lo leas, porque no... Correcto. Pero la palabra de que yo planteé una cosa, el populismo es una cosa diferente.
el populismo no tiene nada que ver con esto. Es que él dice solamente, cuando un candidato asegura que va a renegociar contratos gasíferos, petroleros o cualquier índole, prometiendo algo que no va a poder cumplir y por lo tanto está cometiendo populismo. ¿Por qué no va a poder cumplir? Ese es el punto, porque dice que serían parte de los dos acuerdos. Por eso yo te quisiera, quizá tú le abras los ojos a él y le digas, mira Enrique Pasquel, yo esto voy a hacer y te aseguro. Yo no tengo que abrirle los ojos al señor Pasquel. Bueno, pero los ciudadanos sí, para que puedan saber cómo tú afirmarías que vas a renegociar. Pero Cristian, es una cosa elemental. Tú alquilas un departamento y lo alquilas un día y te cobran X dólares por ese departamento. Correcto. Y pasado el tiempo tú ves que el mercado cae. Tú vas a tu dueño y le dices, vamos a renegociar. Tienes dos posibilidades. Que te diga que no. Que te diga que sí o que te diga que no, pero tú tienes el derecho de plantearlo. Correcto. En consecuencia, el Perú, cuando yo te estoy planteando cosas tan gruesas como esta, que están pasando cosas que los editorialistas del comercio no conocen. Están exportando como si fuese metano, el etano. El gas tiene muchos elementos. El etano no vale igual que el metano. El etano tiene un volumen, pero tiene un gran poder calorífico. El etano es un líquido y se mide en precios internacionales con el nafta. Si a mí me exportan el etano como si fuese metano, me están engañando. Correcto. En consecuencia, pero eso no saben ellos. Entonces, pero sí, pero es que es muy importante. Okay, pero déjame terminar porque si no, no está claro. Entonces, cuando tú digas, oiga, resulta que la Comisión de Federal está hablando de $15.26. Sí, pero te puede tocar una empresa sinvergüenza como las hay y muchas que te diga, no, pues mi contrato va hasta 30 años, no quiero renegociar. Sí. ¿Qué hacer ahí? No lo harán porque saben ellos perfectamente. Hay otro elemento fundamental, Cristian. El Perú ha ayudado a ese proceso y a ese proceso de financiamiento. Nosotros cuando se crea Camisea, y ya te he dicho que fueron dos contratos muy distintos. El contrato hecho por Paniagua en diciembre del 2000 fue un contrato con licitación internacional, con intervención de Proinversión, y el contrato del 2004 en el gobierno de Toledo, con el señor Kuczynski de ministro, fue entregado a dedo ese lote. Son situaciones distintas. Pero esencialmente digamos, no hay una relación de igualdad con el Perú y nosotros hemos participado en el financiamiento. Cuando se hizo el tubo de Camisea, se creó un mecanismo muy interesante de garantía de red principal. ¿Qué cosa era la garantía de red principal? No era un subsidio fiscal, era un plus a la tarifa eléctrica, que todos los peruanos pagamos y que sirvió a financiar eso. Otra manera que sirvió para financiar Camisea, ya se hacen los locos, es que el lote, déjame pues, porque si no, esto es un tema importante, es un tema nacional, no es un tema de Alfredo Barnechea. No, es que a mí me queda claro, yo estoy de acuerdo contigo. En el 88 se le prestó el lote y que fue bancable el proyecto. Ahora está pasando algo muy importante que la gente no está diciendo. El gasoducto surandino, que yo soy un defensor del gasoducto surandino, no a los números que Odebrecht ha presentado en la licitación. Eso empezó como un proyecto de 1.800 millones. Y se fue hasta lo que ha sido. Luego, como fue una iniciativa privada, subió a 5 y termina en una licitación pública de 7.300. ¿Sabes lo que significa? Que todos los peruanos por los próximos 30 años... Vamos a tener que pagar un montón de plata para ¿sabes eso. cuánto? ¿Cuánto? 970 millones de dólares al año. Alfredo Barnechea, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Negligencia, incapacidad o corrupción? Es importante que me digas porque la gente entenderá, bueno, tiene las cosas claras y además hay que ir a ese tema. Por ejemplo, tú me has dicho PPK a dedo. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo en el gasoducto sur? ¿Qué hubo con todas las contrataciones de Alan García con este tipo de empresas Odebrecht o AES, que todas están con complicaciones judiciales y a sus CEOs en la cárcel? Yo tengo que ser muy responsable por dos razones. Yo me he fijado una regla en esta campaña. Es no personalizar, no atacar a nadie personalmente, sino plantear ideas de una dirección distinta al país. Y quiero mantenerme dentro de esa política. Segundo, eso es una cosa que tendría que ser juzgada de una manera más judicialmente. Hoy día lo he dicho en la Contraloría, es un tema que tendría que investigarse. Pero yo no quisiera ponerme a señalar culpables o decir hubo corrupción o no. Yo lo que quiero es qué solución le damos a esto. Entonces, en función de eso, y en función de los números que hay, cuando dice México paga 15.26 y a mí usted me dice que me están pagando 53, o usted es un soberano idiota que está regalando su negocio, o usted está haciendo una intermediación ya que está en algún sitio los números no cuadran. Y no cuadran en beneficio del Perú. En consecuencia, cuando yo planteo esto, no es que esté en contra del gas, no esté en contra de las materias primas. No, lo que quiero es un trato de igualdad equitativo para los peruanos. Y además que vengan más empresas que sepan que compitiendo... Y que esto además, Cristian,
esos grandes fondos fiscales que se pierden sirvan para hacer la gran revolución en libertad que tenemos que hacer en beneficio de los ciudadanos de Perú. ¿Cuánto tiempo tardarían estas reformas que tú planteas y Alfredo Barnechea tiene el equipo para ello? Porque Acción Popular ha sido un partido que, digamos, no ha estado presente, no ha estado gobernando, ha tenido algunos congresistas, es cierto, pero no ha tenido pues la presencia que, como tú siempre resaltas, la tuvo con Fernando Belaúnde. A ver, los congresistas de Acción Popular que han estado ahora, mi vicepresidente, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde, es quien desmontó la red Orellana. Sí, correcto. Pero yo no sé si Mesías Guevara coincide con tus ideas liberales. No lo sé, pero en todo caso la posición de Víctor Andrés ha sido sumamente interesante, no solamente en eso, en el caso de las AFPs también. Ok, pero son 6.000 pero déjame decirte una cosa, mira, Acción Popular tiene dos características. Primero es el gran partido del centro. Y en consecuencia, como el gran partido del centro es un partido que podemos convocar a todas las tendencias peruanas. Yo hoy día en la Contraloría he hecho un homenaje a Alfonso Barrantes y a Aya de la Torre, porque eran figuras éticamente ejemplares, ¿no? Los países son sumas de cosas. Entonces nosotros podemos convocar a mucha gente. Segundo, Acción Popular es un partido de profesionales en muchas provincias. Nuestro candidato en Cusco es el decano del Colegio de Arquitectos. El otro día estuve en Ayacucho, tuve un seminario académico sobre eso. Hay mucho profesional, pero además, pero un país no lo construye un partido. Lo que es fundamental es tener un criterio distinto y una dirección distinta. Es decir, se terminó el Estado a servicio de los grandes intereses extranjeros. Ahora hay un Estado que va a defender a los ciudadanos peruanos, no contra la inversión extranjera, sino para que haya un trato de igualdad. Y este es el tema fundamental. ¿Crees que hubo reformas importantes durante el gobierno de Alberto Fujimori? Porque, claro, hablaste también, ¿no?, que Fujimori significó un clientelismo, ¿no?, corrupción, y que tú obviamente planteabas un liberalismo. Para eso se necesitan instituciones. Más allá de que obviamente hubo corrupción en la parte final de su gobierno, ¿crees que esas reformas fueron necesarias? ¿Se quedaron, digamos, como reformas de primer piso, faltaron las de segunda? Mira, lo que fue el Fujimorismo fue una aplicación de toda una tendencia en América Latina, que fue el consenso de Washington. Y al consenso de Washington es un poco como que si yo te entrego la radiografía de tu novia, ¿es tu novia o no es tu novia? Bueno, sí, no. Le faltan muchas cosas a tu novia con una radiografía. No, con una radiografía, no creo para no ponerte en problemas, para no tenerte en problemas. Entonces, fue una aplicación esquemática de las cosas más o menos elementales, algunas cosas llenas de sentido que tenían que hacerse, pero le faltaron las cosas fundamentales. Y luego el fujimorismo fue una gran violación de las normas republicanas. Mira, fue el fin de la separación de poderes, fue la compra del Poder Judicial, fue la provisionalidad de los jueces, fue la compra de los canales de televisión, fue el sometimiento del poder político a los militares, fue el mantener a los militares en las zonas del Guayaga más allá de los tiempos necesarios. Y luego viene el señor Vaticano, que ahora acaba de salir, que ha dicho: yo pude crecer como narcotraficante con Fujimori y Montesinos. Y no pasa nada. Solamente con esta termino. ¿Keiko representa a su padre o crees que finalmente hay un corte ahí que sería injusto decir que ella va a hacer lo mismo que el papá? Es muy difícil contestar. Yo no creo que ella represente realmente nada distinto a lo que es el fujimorismo. Creo que su fuerza es el voto de Alberto Fujimori. Y creo que justamente esta elección del 10 de abril, yo creo que al final va a ser una elección entre dos modelos. El modelo que representa el fujimorismo, que fue el modelo del crecimiento autoritario, el modelo de la privatización sin competencia, sin regulador, en fin, lo que hemos conversado, y nuestro modelo, que es volver a las políticas desarrollistas de Belaúnde. No un Belaúnde de los años 60, sino un Belaúnde para el siglo XXI. Y en esto no es un tema, con esto termino, no es un tema de Estado más grande o Estado más chico, de Estado empresario, no, es un Estado que no hay ningún país del mundo, en la historia del mundo, que haya logrado el desarrollo económico sin un Estado duro, sin un Estado fuerte, sin un Estado eficiente, sin un Estado firme. Un Estado que cobre los impuestos que hay que cobrar, que redistribuya bien esos impuestos, que castigue de los delitos que tienen que castigarse, que sirva a los ciudadanos. En los países civilizados, todos los derechos de los ciudadanos tienen derecho a salud universal, a educación pública. Eso es lo que nosotros proponemos. El debate entonces con Julio Guzmán, Alfredo Barnechea, ¿lo acepta? Porque las redes sociales está reventando. Hasta acá me tienen en el Twitter con el debate. Julio, Alfredo Barnechea, ¿acepta el debate aquí con Julio Guzmán? Pero encantadísimo, encantadísimo. Yo creo que es muy interesante para una a disposición. Alfredo Barnechea, un placer. Muchísimas gracias.